Condenados por cohecho, una práctica de corrupción, los exministros Sabas Pretel y Diego Palacio y el exsecretario de la presidencia de Álvaro Uribe, Alberto Velázquez. El exministro Sabas Pretel de la Vega anuncia que se entregará en las próximas horas para cumplir con su condena. Tras ser condenado por la Corte Suprema de Justicia, el exministro de Protección Social, Diego Palacio, se entrega al CTI y a esta hora permanece en el búnker de la Fiscalía. La exrepresentante de la Cámara, Yidis Medina, responsabiliza al expresidente y ahora senador Álvaro Uribe del episodio conocido como la Yidis política. Ataque de las FARC que dejó 11 soldados muertos y 19 heridos. Ocurrió en un coliseo deportivo donde los militares se encontraban acantonados desde hace 4 días. El presidente Juan Manuel Santos señala que las FARC violó la tregua y ordena reanudar bombardeos. Las FARC piden al gobierno mantener la cabeza fría tras la reanudación de los bombardeos. Atribuyen las FARC combate en el Cauca a incoherencia del gobierno por ordenar operativos militares contra una guerrilla en tregua. El vicepresidente dice que las FARC no pueden seguir tomando del pelo en la mesa de negociaciones y que lo sucedido en el Cauca deslegitima el proceso. Iglesia Católica pide que recientes hechos no sean aprovechados para bombardear el proceso de paz. Señala que este debe seguir adelante. Enfrentamiento entre la policía y ambientalistas por inspección a predio donde se construye edificio cerca al humedal La Conejera. La Superintendencia de Sociedades alerta riesgo de insolvencia en empresas petroleras. Todo sobre el juego del Santa Fe esta noche ante el Colo-Colo en Chile. Gran juego de Jackson Martínez en Porto al derrotar a Bayern Múnich. Millonarios comienza lucha por volver a los 8 en juego esta noche ante Alianza. Al final de la emisión descubriremos cómo el arte también sana el corazón. Desde la Fundación Cardio Infantil, la exposición Corazones en Obra. Los espero. Buenas noches. Nuestros temas de hoy. 1. Mañana se definirá si hay o no referendo revocatorio del alcalde Petro. 2. La última carta de Sabas Pretel a la Corte antes de la sentencia condenatoria de hoy. 3. El magistrado Jorge Pretel pide que la Fiscalía lo vuelva a oír. 1, 2 y 3 al cierre de la emisión. Buenas noches. La Corte Suprema de Justicia condenó a los exministros Sabas Pretel y Diego Palacio a 6 años y 8 meses de prisión y al exsecretario de la Presidencia, Alberto Velázquez, a 5 años por haber ofrecido y entregado prebendas a los excongresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para que favorecieran la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe. La Sala Penal de la Corte encontró responsables a los exfuncionarios del delito de cohecho por dar u ofrecer. Para la corporación, el trámite que le abrió la puerta a la reelección de Álvaro Uribe se logró gracias a la acción concertada de altos funcionarios del gobierno, quienes acudieron a prácticas corruptoras frente a 2 congresistas de nivel académico básico, pobre estructura intelectual, pero vasta ambición de reconocimiento. Frente a Sabas Pretel, quien para la época era ministro del Interior del gobierno Uribe, la Corte señala que cumplió con la entrega de cargos para recomendados de Yidis Medina en la Notaría Segunda de Barrancabermeja y el Ministerio de Justicia, mientras que a Teodolindo Avendaño le asignó la Notaría 67 de Bogotá. Por su parte, a Diego Palacio, exministro de Salud, se le demostró la contratación de la nuera de Avendaño y un cargo en la Clínica 1 de Mayo de Barrancabermeja para un amigo de Yidis Medina. Entre tanto, a Alberto Velázquez le fue aprobado el nombramiento de un recomendado de la excongresista en la Red de Solidaridad Social del Magdalena. Para la Corte, los actos ilícitos cometidos por estos 3 exfuncionarios no solo generaron el cambio del rumbo de la política, sino de los destinos del país. Por eso, para la Corte, de no haber sucedido esto, tal vez la situación de la institucionalidad sería otra, pues hoy se encuentra seriamente agrietada. El proceso contra los exfuncionarios empezó luego de que en 2008 Yidis Medina revelara cómo se concretó la aprobación de la reelección en 2004. Medina no solo aceptó ante la Corte haber recibido dádivas a cambio de su voto, sino que presentó pruebas de la millonaria suma que se le entregó a su colega Teodolindo Avendaño para seguir el mismo camino. Por estos hechos y por su colaboración con la justicia, Yidis fue condenada a 4 años de prisión en su momento y Teodolindo a 8. El exministro Sabas Pretel de la Vega anunció que se entregará en las próximas horas para cumplir con la condena proferida por la Corte Suprema de Justicia. El exministro Sabas Pretel de la Vega, quien se encuentra en la ciudad de Cartagena, anunció que mañana se entregará a las autoridades. A través de un comunicado remitido a los magistrados de la Sala Penal, señaló: ruego informar al honorable magistrado Barceló y demás integrantes de la Sala Penal que me he enterado por los medios de comunicación de la decisión en mi contra. Les agradecería se me notifique qué debo hacer. Espero que me citen para la notificación o me presento cuanto antes a la Corte. Lo que me indiquen lo cumpliré de inmediato. Atentamente, Sabas Pretel de la Vega. De otra parte, se conoció que el
exsecretario general de Palacio de Nariño, Alberto Velázquez, se entregará la próxima semana porque se encuentra en los Estados Unidos. Pues hace pocos minutos se entregó al CTI el exministro de Protección Social, Diego Palacio, quien a esta hora permanece en el búnker de la Fiscalía. A su llegada, el exfuncionario no quiso pronunciarse sobre su condena. En medio de un amplio dispositivo de seguridad, fue trasladado al búnker de la Fiscalía e ingresado por la puerta trasera el exministro de Protección Social, Diego Palacio, luego de entregarse a agentes del CTI en su casa ubicada en el norte de Bogotá. Esta imagen es la primera que se conoce de Palacio tras ser condenado por la Corte Suprema de Justicia. Ante la pregunta de CMI sobre el fallo en su contra, el exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe no quiso pronunciarse. El exministro Diego Palacio permanecerá en el búnker de la Fiscalía hasta que el INPEC defina el centro de reclusión en donde pagará su condena. Por su parte, la exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina, dijo que se hizo justicia con la condena de los dos exministros Sabas Pretel y Diego Palacio, así como del exsecretario de la Presidencia, Alberto Velázquez, pero que aún falta por determinar la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe. La excongresista dijo que aún no se ha cerrado el capítulo del escándalo conocido como la yidis-política, al considerar que falta el proceso contra el presidente de la época. La persona que queda impune en este momento y que que no debería quedar impune es el expresidente Álvaro Uribe, porque quien ordenaba y quien hizo todo esto también fue el expresidente Álvaro Uribe. Con la condena de hoy dijo que se demostró que sí hubo un cohecho. Aquí se demuestra que el cohecho lo hacen dos vías y que uno ofrece y el otro recibe. En mi caso, yo ya pagué la condena de 48 meses, 7 días. Sostuvo que se arrepiente de haber vendido su voto para favorecer la reelección presidencial. Recibí puestos, o sea, cargos públicos, ETESA, la Red de Solidaridad de Barranca Bermeja. Indicó que no estaba loca como se decía. Cuando me condenaron de loca y de mitómana, me hicieron un examen, la Corte ordenó que me hicieran un examen en medicina legal y hoy le digo a Sabas, yo no estoy loca. Finalmente señaló que teme por su vida. Según el ejército, los militares fueron sorprendidos con explosivos y disparos con armas de largo alcance cuando permanecían en la vereda La Esperanza del municipio de Buenos Aires, norte del Cauca. Uno de los sobrevivientes relató lo ocurrido. La emboscada se registró en este polideportivo en la cordillera occidental, zona rural de Buenos Aires, Cauca. Uno de los sobrevivientes relató que el ataque se presentó en medio de un fuerte aguacero cuando los uniformados descansaban. La verdad, en el momento estaba muy lluviosa la noche, caían tormentas eléctricas, no se puede diferenciar porque la verdad relampagueaba mucho. Más de uno se confundió de pronto que eran rayos cuando dieron cuenta que eran ráfagas y bombazos en el punto donde estábamos descansando. Uno a uno, los soldados tuvieron que bajar los cuerpos de sus amigos por la montaña hasta el sitio donde los recogió un helicóptero. Fueron atacados con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego. Los heridos solo pudieron ser trasladados hacia centros médicos en Cali al iniciar la mañana, pues las aeronaves no podían ingresar al sitio debido a las condiciones climáticas. Los más graves fueron atendidos en la clínica Valle del Lili y los que tenían heridas de esquirlas fueron remitidos a centros médicos de menor nivel. Dice el sobreviviente que en el Coliseo había 36 hombres de 2 pelotones, todos amigos, y en medio de la selva se habían convertido casi en familia. Para mí, que yo vi ese momento es muy difícil. Es muy difícil porque en el momento uno solamente escucha llantos, voces de auxilio. Que todo el mundo grite, que me ayude, que me atienda, que no me deje morir. Y que la verdad todo el mundo busca a defender su vida. A defender su vida y ya retomamos la seguridad como tal y entonces ya podemos ayudar a los heridos y los muertos pues sí no se puede hacer nada por ellos. El presidente Juan Manuel Santos visitó a los soldados que resultaron heridos en este ataque. 4 de ellos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y los otros 15 están aislados recuperándose de heridas causadas por las explosiones. Según las autoridades, el ataque fue obra de la columna móvil Miller Perdomo de las FARC. Por su parte, el ministro de Defensa recorrió el sitio donde ocurrió el ataque y responsabilizó de este cruel acto a alias Chichico, cuarto cabecilla de la columna Miller Perdomo de las FARC. Al término de un consejo extraordinario de seguridad, el presidente Juan Manuel Santos ordenó reanudar los bombardeos e intensificar las operaciones militares contra las FARC. Dijo que con este ataque vil y deliberado, la guerrilla rompió la tregua.
El presidente Juan Manuel Santos señala que el ataque de las FARC, que dejó 11 muertos y 19 heridos, fue planeado, lo que implica un rompimiento al cese unilateral al fuego que había prometido esta guerrilla. Esto implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral. Este es un hecho condenable que no quedará impune y exige medidas contundentes y tendrá consecuencias. Ante esta situación, el primer mandatario ha ordenado reanudar los bombardeos contra la guerrilla de las FARC. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. Y a ustedes, señores comandantes, les he ordenado desplegar todas las acciones ofensivas necesarias para proteger a la población civil y a proteger, por supuesto, a nuestras tropas. Además, el presidente de la República le mandó un claro mensaje a las FARC diciendo que no se dejará presionar. No me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, calificó el ataque de las FARC como un crimen de guerra con el que la guerrilla violó la tregua. Se trata de una violación grave al DIH, de un crimen de guerra por parte de las FARC, además de una violación clara a la tregua unilateral. Se trata de un homicidio en persona protegida. Estas declaraciones fueron realizadas en Cali, donde se llevó a cabo una reunión con la cúpula militar. Por medio de un comunicado, las FARC hicieron un llamado al gobierno a mantener la cabeza fría tras la decisión del presidente Santos de reanudar los bombardeos. Desde Cuba, la Delegación de Paz de las FARC pidió al gobierno en este comunicado que no tome medidas apresuradas que pongan en peligro las conversaciones. Hacemos un llamamiento al gobierno a mantener la cabeza fría y no adoptar medidas poco meditadas que puedan poner en peligro avance de los diálogos y el mantenimiento del cese unilateral del fuego. Pidieron la creación de una misión de paz que verifique lo ocurrido en Buenos Aires, Cauca. Los movimientos que hacen parte del frente tratarán de llegar mañana a primera hora al sitio donde han sucedido los acontecimientos. El Frente Amplio por la Paz rendirá un informe con los resultados de la observación en la zona el 22 de abril. Desde La Habana, alias Pastor Alape insistió en que el gobierno debe decretar un cese bilateral del fuego para evitar hechos de guerra como lo ocurrido hoy en el Cauca. Informe de nuestra corresponsal Anisley Torres. La Delegación de Paz de las FARC pidió hoy al gobierno colombiano parar la guerra para evitar nuevos enfrentamientos como los ocurridos en el departamento del Cauca. La locución de la insurgencia se centró en el combate reciente que acabó con la vida de 10 soldados y dejó un número superior de heridos. El ejército lo consideró una acción ofensiva de las FARC al tiempo que la guerrilla culpó al gobierno. Manifestamos nuestra preocupación por los hechos que han registrado de unos combates en el Cauca que a todas luces tienen su causa en esa incoherencia de parte del gobierno de estar ordenando operativos militares contra una guerrilla que está en tregua. Ante la insistencia de definir cómo se desarrollaron los hechos en el Cauca, la insurgencia pidió no juzgar el tipo de acción, sino buscar el cese bilateral. Sea emboscada, contraemboscada, asalto, lo que haya sido. Aquí lo que tenemos que mirar es que hay unos colombianos muertos. Señor presidente Santos, la tregua bilateral, el cese al fuego bilateral es urgente para la nación y esa noticia la espera el país. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Por su parte, el vicepresidente Germán Vargas dijo que las FARC no pueden seguir tomando el pelo con los compromisos en el proceso de paz. El vicepresidente Germán Vargas dice que lo sucedido en el Cauca es un reversazo que deslegitima el proceso de paz. Celebro que el presidente responda con energía para que esa organización entienda que los compromisos son para cumplirlos
si en verdad se quiere lograr un acuerdo de paz. El vicepresidente celebra la respuesta enérgica del presidente de la República y dice que esta masacre del Cauca debe tener consecuencias en la mesa de negociaciones. Las consecuencias son que lo que se vaya acordando en esa mesa es para cumplirlo. No se puede seguir tomando el pelo con esa negociación. Finalizó diciendo que sin voluntad de cumplimiento no hay proceso. Las declaraciones las ofreció en Aranzazu, Caldas, donde entregó escrituras de viviendas gratis. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, pidió seguir apoyando el proceso de paz, el cual no debe tener marcha atrás. Monseñor Luis Augusto Castro considera además que si bien esto significa un paso hacia atrás en la reducción de hostilidades, el gobierno debe seguir adelante en la búsqueda de la paz. No empecemos a echarle agua sucia al proceso de paz. El proceso de paz tiene que seguir adelante y tiene que llegar a una paz definitiva, que no terminemos con un proceso mal hecho, por ejemplo, con una tregua revestida de acuerdo de paz. Eso sería fatal. De otro lado, en una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI refleja que el país está dividido en lo que creen debe hacer el gobierno ante los recientes hechos de las FARC, donde asesinaron a 11 soldados. En Bogotá, la mayoría de las personas encuestadas, con un 37%, consideran que el gobierno debe levantarse de la mesa de negociaciones, un 25% seguir conversando en medio del conflicto y un 20% ordenar el cese bilateral al fuego. En Cali, un 28% reanudar los bombardeos contra las FARC, como lo decidió el presidente Santos, un 24% ordenar cese bilateral al fuego y un 20% levantarse de la mesa. En Medellín consideran 36% ordenar cese bilateral al fuego, 32% que se levanten de la mesa, 16% reanudar bombardeos contra las FARC. En Barranquilla, 36% seguir conversando en medio del conflicto, 20% levantarse de la mesa, 18% ordenar cese bilateral al fuego. Bucaramanga, 32% levantarse de la mesa, 18% seguir conversando en medio del conflicto, 14% ordenar cese bilateral al fuego. En total, el 32% de los colombianos considera levantarse de la mesa, 23% ordenar cese bilateral al fuego y con un 22% seguir conversando en medio del conflicto. El expresidente Álvaro Uribe pidió al gobierno y a las FARC no levantarse de la mesa de negociaciones, pero sí reencauzar el proceso de paz para hacerlo compatible con la seguridad democrática. El expresidente Álvaro Uribe declaró esta noche que está de acuerdo con la reanudación de los bombardeos a los campamentos de las FARC, pero consideró que no es suficiente para restaurar la confianza pública en el proceso de paz. Si se piensa en tener una política de seguridad en Colombia compatible con los diálogos de La Habana, está bien restablecer los bombardeos que nunca se debieron suspender. Paradójicamente, el expresidente Álvaro Uribe pide que gobierno y FARC no se levanten de la mesa, pero sí que reencaucen el proceso. Nosotros hoy no decimos que levanten la mesa, sino que reencaucen el proceso. Que exijan ese cese unilateral con concentración y vigilancia. El expresidente Uribe se reunió esta noche con los directivos del Partido Conservador, David Barguil y Ángela Ospina, y hablaron del estado de las negociaciones de paz. El procurador general Alejandro Ordóñez rechazó la petición que hicieron las FARC de un cese bilateral al fuego. Además, pidió acompañar y respaldar a las fuerzas militares. El procurador general rechazó el atentado que dejó 11 militares muertos y otros más heridos en el departamento de Cauca, al tiempo que respaldó los anuncios del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, rechazó la insistencia de la guerrilla de las FARC de un cese bilateral al fuego. Es un absurdo, ya tenemos los primeros efectos del cese de bombardeos, que es la conversión de los campamentos de la FARC en santuarios. Aseguró que desde dichos campamentos se planean acciones terroristas. Los atentados a nuestras fuerzas militares, la extorsión, el secuestro. Las declaraciones las hizo en el lanzamiento de 5 publicaciones realizadas por la Procuraduría General como apoyo preventivo a la gestión pública. Los generales en retiro Rafael Zamudio y Jaime Ruiz respaldaron la decisión del presidente Juan Manuel Santos de reactivar los bombardeos contra campamentos de las FARC. Los generales en retiro respaldan la decisión del presidente Santos, pero señalan que bajo ningún punto de vista, dentro de un mes o 2 meses, se puede volver a la determinación anterior. Yo no estuve de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque eso hasta cierto punto restringe la doctrina militar del empleo de las fuerzas militares. El poder aéreo es básico en todas las operaciones. Es de sabios corregir. Respaldamos totalmente la decisión del señor presidente de haber reversado esa determinación. Hay que aplicar todo el poder de combate para enfrentar esta organización. Asegura que el asesinato a los soldados rebosó la copa y demostraron que no se puede confiar en las FARC.
Un fuerte enfrentamiento se presentó hoy entre el ESMAD de la policía y jóvenes ambientalistas que protestan cerca al humedal La Conejera por la construcción de un edificio que pertenece a la familia política del alcalde Gustavo Petro. 3 personas fueron detenidas y varias resultaron heridas. Una inspección ocular al predio donde se construye el edificio Reserva Fontanar, solicitada mediante querella por la constructora Praga, terminó en un enfrentamiento en el momento en que se intentó ingresar material a la obra. Entraron y nos sacaron a golpes y se llevaron a 3 de nuestros compañeros. Con gases se retiró a los manifestantes. A la fuerza, 3 jóvenes fueron bajados del camión y detenidos por invasión en propiedad privada. El alcalde no sabe, la secretaria de gobierno no sabe, la alcaldesa local no sabe, nadie sabe quién dio la autorización para agredir a los pelados. El inspector de policía encargado del procedimiento habría sido quien ordenó la presencia del ESMAD. El inspector de policía venía a cumplir con su deber de una inspección ocular y pidió el apoyo de la policía. Para el distrito no ha debido llegar el ESMAD. La empresa Praga negó irregularidades y afirmó que continuará con la construcción, pues la medida cautelar en su contra solo aplica al 4% del proyecto. Con un proyecto de ley que hoy fue radicado en el Congreso se busca que en el país exista un régimen laboral diferente que regule las jornadas de trabajo de los pilotos y las tripulaciones. Los pilotos en Colombia tienen jornadas laborales de 12 horas y media, con labores de vuelo durante 17 días continuos, mientras que en países como Estados Unidos y Brasil el turno no excede las 10 horas de trabajo. Este proyecto de ley busca que los pilotos tengan una legislación especial en materia laboral. Estamos en un estado de cosas inconstitucional al no tener un régimen laboral de pilotos y tripulaciones aéreas en el Código Sustantivo del Trabajo. Le tenemos fe porque ya no es un secreto cómo está la aviación mundial, cómo está la aviación colombiana, los efectos de la fatiga. La ministra de Transporte respaldó la iniciativa y dijo que se busca proteger la vida de los colombianos y aumentar los estándares de seguridad aérea. Así como invertimos en nuestra infraestructura aeroportuaria, tenemos que invertir también en la seguridad de los colombianos. Un campesino halló por casualidad en una carretera de Villa de Leyva un fósil de más de 130 millones de años. El fósil, de gran importancia para los expertos, fue encontrado en la vereda El Roble. Según los antropólogos del Centro de Investigación del municipio, se trata de un animal acuático del período Cretácico muy parecido a los delfines de la actualidad. El fósil mide aproximadamente 4 metros y es considerado uno de los hallazgos más importantes en esta especie debido a que se encontró el cuerpo en su totalidad. Un estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades evidencia que casi la mitad de las compañías analizadas del sector hidrocarburos presenta riesgo alto de insolvencia debido a la coyuntura de bajos precios del petróleo. El informe reveló que de 53 sociedades visitadas, 23 presentaron alto nivel de riesgo ocasionado por los resultados operacionales deficitarios y el retraso en los pagos de obligaciones como consecuencia, entre otras cosas, de los bajos precios del petróleo. Las 30 sociedades restantes se ubicaron en riesgo medio, pues sus resultados positivos del año 2014 podrían opacarse este año también por la disminución del precio del petróleo. El monitoreo se realizó a 56 sociedades del sector de hidrocarburos, específicamente a las que se encuentran desarrollando actividades de exploración y explotación de crudo y a las prestadoras de servicios petroleros. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció medidas para la protección en las importaciones de arroz por los altos niveles de contrabando. Las importaciones suman 188.000 toneladas, sin embargo se mantiene la preocupación por la entrada del producto proveniente del contrabando. Se deben hacer por vía marítima solamente para que no entre contrabando. El 25% del consumo de arroz es de contrabando. Más o menos el 25% del arroz que consumía el país era de contrabando. 25%, más de 400.000 toneladas de arroz blanco. El ministro insiste en fortalecer las políticas para sustituir las importaciones y para ello recuperar más de 64.000 hectáreas. La Superintendencia de Sociedades reveló que los dueños de la Fundación Universitaria San Martín también son los accionistas mayoritarios de 5 empresas de sectores como la construcción, la industria gráfica y los alimentos. La Supersociedades encontró que Mariano Alvear, Martín Eduardo y José Santiago Alvear Orozco son los dueños de más del 50% del capital social de 5 empresas, que además de tener los mismos administradores, tienen políticas comunes administrativas y contables. Estas características comunes, según las supersociedades, obligaban a los Alvear a registrar las empresas como un grupo empresarial y así registrar estados financieros de las compañías, pero esto no se cumplió por parte de sus dueños.
La Bolsa de Valores de Colombia cerró en terreno positivo al registrar una valorización de 0,28%. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,28% a 1.362 puntos. El título más valorizado fue la acción de Marley, al subir 29,27% a 5.300 pesos. La acción más desvalorizada fue Balsimesa, 35,96% a 1.500 pesos. La acción más transada en la rueda de negocios fue Ecopetrol, al movilizar 51.723 millones de pesos. El recaudo tributario registró un incremento en el tercer trimestre del año de acuerdo con la DIAN. Indicadores económicos del día, CMI. El recaudo tributario en marzo ascendió a 9 billones de pesos, lo que representa un aumento de 9,9% frente al mismo mes del año anterior, que fue de 8,23 billones de pesos. De acuerdo con la DIAN, el aumento se debe principalmente a las acciones de gestión de fiscalización y de recuperación de la cartera del primer bimestre por 925.000 millones de pesos, lo que permitió mitigar en parte la caída del recaudo de impuestos sobre las ventas del sector de minas y canteras. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.534 pesos con 63 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.390 pesos y la venden en 2.430 pesos. Un euro cuesta 2.677 pesos con 31 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 37 centavos. El azúcar se transó en 13 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.070 pesos. Santa Fe goleó en Chile y es primero del grupo en la Copa Libertadores. Ya volvemos. Dos de las máximas exponentes del folclore colombiano, Petrona Martínez y Totola Momposina, se unen en el escenario en un concierto imperdible. Con ellas los espero después de comerciales desde la Fundación Cardio Infantil, que inaugura su nuevo edificio con una exposición de arte colombiano y latinoamericano. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde la Torre de Especialistas, el nuevo espacio de la Fundación Cardio Infantil que entrará en funcionamiento a mediados de este 2015, pero que a partir de hoy abre sus puertas convertido en una galería de arte, con la finalidad de promover la campaña Regale una Vida, proyecto bandera de esta institución por medio del cual ustedes y nosotros, todos, podemos ayudar por medio de donaciones en el tratamiento de niños con afecciones cardíacas. Y qué mejor que el arte para servir de puente. 15 coleccionistas privados prestaron 70 de sus obras para esta exposición que permitirá por primera vez al público apreciar piezas de grandes artistas colombianos de diversas épocas, desde la colonia hasta nuestros días. Así, de manera gratuita se podrán apreciar a Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, a Edgar Negret, Ana Mercedes Hoyos, Luis Caballero, Eduardo Ramírez Villamizar y Juan Cadenas, entre otros. Dos fantásticos obregones resaltan en la muestra, y artistas extranjeros como el alemán Leopoldo Richter y el nicaragüense Armando Morales también se hacen presentes. Cada una de estas piezas es importante fue importante para el desarrollo de las artes plásticas en Colombia, y los coleccionistas difícilmente las prestan, excepto para que sea un proyecto muy importante. Y este es un proyecto muy importante, pues la exposición se realiza para la preinauguración del nuevo edificio de la Fundación Cardio Infantil, la Torre de Especialistas, una construcción de 8.000 metros cuadrados que permitirá ampliar las capacidades de esta institución que durante 41 años ha atendido a los niños enfermos del corazón. Pretendemos con este desarrollo atender a más de 130.000 pacientes anuales en estas instalaciones a través de más de 60 especialidades que tiene la institución. Corazones en Obra se realiza en esta edificación en la que aún se trabaja para brindar lo mejor a quienes lo necesitan. Hasta el domingo estará abierta al público. A Petrona Martínez y Totola Momposina las une su amor por el folclore colombiano. Estas dos eminencias de la música tradicional nos dieron un abrebocas de lo que será su encuentro de tambores. El Caribe, la herencia musical africana y la magia de sus voces unen a Petrona y Totola Momposina en un espectáculo para reconocernos y descubrir en el interior la tradición y legado musical. Una presentación donde además se le rendirá un homenaje a los tambores. Es el corazón de la música ancestral de este país.
el punto de referencia de todas las tendencias musicales de América Latina. Una apuesta por mantener viva la música ancestral. Ya esta música le está llamándole la atención hasta a los niños. Cumbias, bullerengues, mapalés y otros ritmos ancestrales retumbarán el 18 de abril en el Jorge Eliezer Gaitán. Uno de los pesos pesados del cine y la televisión norteamericana se encuentra en Bogotá. Se trata de Paul Brown, la persona detrás del éxito de producciones como Expedientes Secretos X, Camp Rock de Disney y Viaje a las Estrellas. Paul Brown estará hasta el sábado en nuestro país compartiendo su conocimiento. The exercise is to teach people not to be cool or clever or cute. Those are all ego defense mechanisms. It's showing what you're afraid to show. And now if you do that, you're now going to enter the world of being an artist. Con grandes películas de Hollywood como referentes, intenta que sus aprendices en el mundo encuentren la inspiración. I'm encouraging people to look at their own lives and that if they trust their own stories and their imagination, they will connect with everyone in the audience and in the world. Este maestro del New York Film Academy, que ha producido series como Expedientes Secretos X, Viaje a las Estrellas y Salto Cuántico, cree firmemente que para escribir buenas historias se necesita ser humano, vulnerable y real. Hoy me despido desde la nueva torre de especialistas de la Fundación Cardioinfantil, que se preinaugura con una exquisita muestra artística de colecciones privadas. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Último minuto en CMI. Mucha atención que el exministro del Interior del gobierno Uribe, Sabas Pretel de la Vega, condenado hoy por la Corte Suprema de Justicia a 6 años y 8 meses de prisión por el escándalo de la yidis política, se acaba de entregar a la justicia. El exfuncionario se rindió ante miembros del CTI en la ciudad de Cartagena. Mañana será trasladado a Bogotá. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Mañana se definirá si hay o no referendo revocatorio del alcalde Petro. 2. La última carta de Sabas Pretel a la Corte antes de la sentencia condenatoria de hoy. 3. El magistrado Jorge Pretel pide que la Fiscalía lo vuelva a oír. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. ¿En qué va el referendo para revocar al alcalde Gustavo Petro? Primero, hacerlo cuando le faltan 2 meses de gobierno es absolutamente ridículo. Pero lo grave es que en una nación tan legalista como la nuestra, la Sala de Tutelas de la Corte Constitucional no sabe de sentencias inanes, vanas y totalmente inútiles, sino de someterse estrictamente a la ley. Y eso fue lo que hizo. Pero de paso armó un rollo así de grande. Se están discutiendo fórmulas jurídicas para salir del embrollo. Mañana, funcionarios de la Registraduría, Procuraduría y Ministerio de Hacienda se reúnen para iniciar la sustentación del incidente del impacto fiscal presentado por el procurador contra el fallo de la Sala de Tutela de la Corte Constitucional, que ordenó reiniciar el trámite de revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro. El incidente de impacto fiscal suspende los efectos del fallo de tutela hasta cuando sea fallado por la sala plena de la misma Corte. Además, la Registraduría presentó recurso de nulidad contra el mismo fallo por considerar que había distintas violaciones del debido proceso, entre ellas la llamada carencia de perjuicio irremediable. Es decir, que si no se convoca el referendo, no se le hace perjuicio a nadie. Como ven, todos los caminos indican que no habrá referendo revocatorio por absolutamente inútil. Y hacerlo además vale 50.000 millones de pesos. ¿Qué tal? 2. El exministro Sabas Pretel de la Vega, condenado hoy a 80 meses de prisión, acababa de dirigirle a la Corte una carta en la que proclamaba su inocencia. Al exministro lo acusaron de ofrecer dádivas y prebendas, notarías y demás a Yidis Medina a cambio de su voto, que hizo posible la reelección del presidente Álvaro Uribe. Dice el exministro en su misiva: aquí hay cientos de mentiras comprobadas a Yidis Medina, pero cuando en el juicio le tocó hablar bajo la gravedad del juramento, dijo 10 veces que yo no ofrecí nada. En su sentencia anticipada para conseguir rebajas de penas, no me hizo cargos ni insinuó ofrecimientos de parte mía para lograr la favorabilidad. Señores magistrados,
pido a Dios que los ilumine, soy inocente. Atentamente, Sabas Pretel de la Vega. Horas después de recibida la misiva, la Corte procedió a condenarlo y la exparlamentaria Yidis Medina esta noche confirmó en rueda de prensa que el exministro no solamente le hizo el ofrecimiento de una notaría, sino que lo cumplió. 3. El magistrado Jorge Pretel pidió hoy ser escuchado por la Fiscalía sobre el tema de sus propiedades en Córdoba. Pretel le dirigió a Juan Vicente Balbuena, fiscal delegado ante la Corte Suprema, una carta en la que dice: deseo ponerme a su disposición para que sea citado a entrevista con el objeto de explicarle los detalles de la adquisición de los bienes No hay como Dios, o Las Marías y Alto Bonito, en cuya investigación se escuchó el día de ayer a mi esposa Marta Ligia Patrón López. Aportaré todos los elementos de juicio que demuestran que no se ha incurrido en ninguna conducta punible por parte de mi familia, pues esos dos predios fueron adquiridos legalmente hace 15 años sin haber ejercido ninguna coacción por un precio justo y sin que se haya desplazado a ninguna persona. Me parece que lo primero que tiene que aclarar el magistrado Pretel es la afirmación de su esposa en el sentido de que su fallecido suegro, Ricardo Pretel, fue quien hizo el negocio. ¿En qué quedamos por fin? La versión inicial del magistrado Pretel fue que las tierras fueron adquiridas por su esposa, quien luego se las trasladó a él. Tiene razón el magistrado en pedir que sea escuchado por el fiscal delegado ante la Corte. ¿A quién le creerá el fiscal? ¿A él o a su esposa? Hasta mañana. Que descanse. ¿Usted es partidario de que a pesar del ataque de las FARC contra el ejército esta madrugada, se continúen las conversaciones de paz en La Habana? No, 70%. Sí, 30%. Total votos hasta el momento, 1039. ¿Usted cree más en la doctora Yidis Medina o en el doctor Sabas Pretel? En Yidis Medina, 52%. En Sabas Pretel, 48%. Total votos hasta el momento, 640. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.